Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia hispana. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos al tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy la mejor y cordial bienvenida a este tiempo apasionante de la palabra. Libro de Devarim, libro de Deuteronomio. Estamos en el proceso de los últimos días de Moisés frente al pueblo de Israel, entregando su testamento, sus recomendaciones, sus mandatos, sus escritos de último momento. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel, ahora que está justo a punto de pasar al otro lado del Jordán y tomar la tierra prometida a nuestros padres Abraham, Isaac, Jacob, ahora este pueblo va a hacer realidad la promesa de pisar esa tierra que el Padre había prometido. Libro de Deuteronomio, libro de Devarim, capítulo 18, acompáñeme por favor. Capítulo 16, libro de Devarim, capítulo 16, y estamos refiriéndonos en el verso 18. Muchísimas gracias a todos los hermanos que nos acompañan. Gracias por su participación, sus preguntas, sus inquietudes, sus palabras de bendición para estudio bíblico devocional, en verdad. Muchísimas gracias por apoyarnos compartiendo el mensaje a tantas y tantas personas. Cada día recibiendo mensajes de nuevos amigos, de nuevos hermanos que nos visitan, que se interesan por el estudio de Parashá, por el estudio bíblico devocional. Así es que todo está saliendo, gracias al Padre Eterno, muy bien. Por favor, diga conmigo este texto de Deuteronomio capítulo 16. Administración de justicia ha sido nuestro tema de comienzo. Sin justicia no hay paz. Un tema excelente, contemporáneo, moderno, del siglo XXI. ¿Cuántas naciones, cuántos países en este mismo momento se encuentran atravesando momentos críticos de guerra, de desorden político, de corrupción, de mala administración, de jurisprudencia total y absolutamente manejada en el sentir de los hombres, en el propósito y en el interés personal, tan apartadas del verdadero propósito de la ley, del espíritu de la ley? Me decía uno de mis profesores en la universidad, nunca olvides la importancia del espíritu de la ley. ¿Sabe usted, mi amado hermano, que la ley, hablando desde el punto de vista de la ley en los códigos del derecho, hay un espíritu, el espíritu de la ley, como el espíritu, el Rúa, en el propósito de la Torá, de la palabra. En el libro de Deuteronomio capítulo 16, verso 18, recordemos que nos habla de los jueces y de los oficiales. Muy importante estas dos palabras, jueces y oficiales. Mencionamos que tanto los jueces como los oficiales permanecían a las puertas de entrada de las ciudades. En las puertas de entrada habían unas sillas que eran conocidas con el nombre de las sillas del juicio. Muy interesante. Y en cada una de las puertas estaban estas sillas del juicio, donde se ubicaban los jueces. Vimos que esos jueces tenían la autoridad de hacer justicia justa, ¿verdad? Sin hacer acepción de personas. Estos jueces podían permitir la entrada, el acceso de personas a la ciudad o no permitirla, dependiendo su intención. Estos jueces determinaban asuntos de carácter financiero, de carácter administrativo, de carácter penal. Estos jueces estaban en los pórticos de entrada de cada ciudad y custodiaban a través de los oficiales, repito, tanto la entrada como la salida de todos estos hombres y mujeres al paso de cada puerta de entrada. Los pórticos presentaban entonces, o las conocemos en la Biblia. Usted va a encontrar un gran número de textos que nos habla de las puertas del juicio. Qué interesante. Y cuando escuchamos o leemos las puertas del juicio, hace referencia a la ubicación donde estaban asignados los jueces y el juicio que ellos llevaban a cabo con justicia
dentro de cada puerta para la respectiva ciudad. Ahora, es importante recordar que no solamente tenemos los pórticos, esos portales de entrada, sino que también esos portales nos indican cómo la escritura, la palabra de Dios, es precisamente esa puerta que nos permite caminar entendiendo y conociendo el sentido práctico de la palabra. Entonces, como vemos o como recordamos, cada una de estas entradas estaban identificadas también como la cabeza de la autoridad, y esa cabeza de autoridad estaba representada por jueces, estaba representada por oficiales, pero también es importante que recordemos, mis amados hermanos, que no solamente jueces, autoridades, oficiales fueron los que Dios escogió para formar parte del ordenamiento jurídico de la jurisprudencia, porque también recordemos que estaban el sumo sacerdote, estaban también los sacerdotes, estaban también los reyes, estaban también los profetas, que eran hombres y mujeres que Dios utilizó, varones sacerdotes, que Dios utilizó en el tabernáculo, en el templo, para cumplir con estas funciones de autoridad. Ahora bien, es importante ver cómo en Deuteronomio capítulo 16, verso 20 nos dice, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Yahweh tu Dios te da. Muy importante entender que es la justicia la que debemos seguir. Cuando entendemos por justicia, vemos cómo Moshe aquí hace reflexión a ¿qué? A los mandamientos, a los mandatos, a esos 613 misbot y ordenanzas, para que cuando cumplas en ellos, entonces en todo cuanto tú hagas, absolutamente en todo te vaya bien. Ayer mencionamos la importancia del libro de Proverbios, capítulo 3, verso 1, que fue donde quedamos. Hijo mío, no te olvides de mi Torá, de la palabra, de la ley, del manual de vida, del manual de instrucciones. Y en tu corazón, por favor, dígalo conmigo, y en mi corazón guardaré tus mandamientos, porque largura de días y de años, de vida y de paz te aumentarán. Y mencionamos todo el texto de Proverbios 3 hasta el verso 8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. El tema que dejamos anunciado ayer entonces fue cómo cuando los hombres, atención, muy importante, cuando los hombres incumplen en su obligatoriedad, en su responsabilidad como jueces. Atención que estamos hablando al varón, estamos hablando al sacerdote, estamos hablando al líder, estamos hablando al juez, a la autoridad en cada hogar. Estoy haciendo un paralelo entre la porción del primer siglo y el siglo XXI. Ese sacerdote, ese juez y esa autoridad soy yo, en mi hogar, en mi esposa, en mis hijos, en la economía, en el entorno familiar que Dios me ha entregado. Debo cumplir con mi responsabilidad de hacer justicia justa. Justicia justa, es decir, obedeciendo y cumpliendo con los mandatos y los propósitos que Dios estableció para la vida del hogar, la familia. Entonces, cuando nosotros leemos los primeros capítulos en el libro de los jueces, nos vamos a encontrar con unas sorpresas extraordinarias. Encontramos la historia de una nación llamada Israel, pero una nación llamada Israel después de que han entrado a la tierra prometida y ahora se encuentran bajo la autoridad y el liderazgo ¿de quién? De Josué. Muy importante, por favor, muy importante. Si usted observa, después de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, inmediatamente viene el libro de Josué. Y en Josué capítulo 1, en adelante, versos 8, 9 y demás, dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Pero también hay un texto maravilloso que quiero que vayamos a la letra para leerlo. Y nos dice ese texto, nunca se aparte de tu boca este libro de la Torá, este libro de la ley. Estamos hablando del libro que acaba precisamente de dejar escrito Moisés. Ahora, Josué toma el liderazgo, Josué aquí equivale a obediencia, Josué aquí tiene el valor de la valentía, el contexto de ser el hombre valiente, obediente, el hombre guerrero, el hombre esforzado, ese hombre valiente. Mira que te mando, que te esfuerces y seas muy valiente. Verso 9,
No temas ni desmayes, porque Yahweh tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Verso 8, y nunca, pero nunca, iglesia, varón, sacerdote, juez, autoridad, nunca se aparte de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche, por favor subraye, no es por 5 minutos, no es por 3 minutos, no es por 3 segundos. De día y de noche, en tu entrar y en tu salir, en donde quiera que te encuentres, en tu trabajo, en tu escuela, en tu universidad, en el parque, en cualquier lugar donde te encuentres, toma el tiempo para que medites en esta palabra. ¿En cuál palabra? En la palabra que en la Torá hemos dejado escrita, en la palabra que el Padre nos entregó para que seamos fiel a ella, en obediencia, en amor, en honra, en temor a nuestro Padre. Dice entonces, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántas veces hemos querido avanzar, prosperar, mejorar en nuestras actividades, en nuestra economía, en nuestra facilidad de familia, en nuestra salud? Pero cada vez que desconocemos estas ordenanzas y estos mandatos que yo te prescribo hoy, nuestra vida irá de mal en peor. Pero mientras meditemos en esta palabra, dice entonces que si la guardas y las pones por obra conforme a todo lo que en ella está escrito, por favor subráyelo, márquelo en su corazón. Todo lo que está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nos encontramos ahora en el libro de Chotín, en el libro de los jueces, en el capítulo 1, y dice la palabra: mientras Israel hizo lo justo, lo correcto. Bueno, ayer mencioné la diferencia entre lo justo y lo correcto. Justo es justicia, y hablar de justicia tiene que ver con ordenanzas y mandamientos. Es decir, voy a parafrasear Jueces capítulo 1. Mientras el pueblo de Israel hizo o cumplió con los mandamientos delante del Padre Eterno, sus enemigos fueron derrotados. Pero cuando vieron que podían tomar a sus enemigos como tributo, como tributarios, entonces el apoyo económico comenzaron a alejarse de la Torá, de estos mandamientos, y pervirtieron sus caminos. ¡Wow! Por eso me gusta tanto esa porción que dice: Padre, no me des tanto que haga que me olvide de ti. Entonces aquí vemos que algo extraordinario ocurrió. Dice la palabra en el capítulo 2, el malaj de Yahweh, el ángel de Yahweh, subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto. Subraye por favor en el verso capítulo 2, mi pacto con vosotros. Con tal que vosotros no hagáis pacto ¿con quién? Con los moradores de esta tierra cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. Por tanto, yo también digo, no los echaré de vosotros, sino que ahora serán azote para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. ¡Wow! Noten aquí algo muy importante, mis amados hermanos. ¿Quién sacó al pueblo de Israel de Egipto? Recordemos, en el capítulo 20, en el verso 2 del libro de Éxodo, dice la palabra: yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y el ángel de Dios dice: yo lo saqué. El ángel dice: yo lo saqué. El ángel de Yahweh les habla y les recuerda: mi pacto que guardaré con ustedes. ¿Quién hizo el pacto con Israel? ¿Quién hizo pacto con Israel? Todos sabemos ese pacto del monte Horeb, el de las palabras que Dios entregó al pueblo de Israel. Ese pacto, el pacto con el Eterno. Muy bien, verso 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación. Observemos. Aquí vemos cómo ya ha muerto Josué. Estoy solamente queriendo llegar a un punto. Muere Josué.
toda la generación de Josué muere también toda la generación después de él, y toda esta generación que ha muerto permite que las siguientes generaciones, cuando empiezan su proceso de vida, verso 12, dejaron a Yahweh, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses. Por favor, presten mucha atención, porque estamos hablando del primer siglo y estamos viviendo la experiencia hoy en el siglo XXI. Hemos dejado a nuestro Padre eterno, que sabemos que nos sacó del tiempo de la esclavitud, de 400 años de esclavitud en Egipto, y ahora nos damos cuenta que se han entregado mejor los hombres, las naciones, los pueblos, a otros dioses, los dioses de los pueblos que están en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira a Yahweh. Y dejaron a Yahweh, y adoraron a Baal y Astaroc. Astaroc, observen esta palabra aquí, Astaroc, no me voy a detener en ella, pero hasta el día de hoy en los Estados Unidos, en América y en algunos otros países seguramente se celebra una fiesta llamada Easter, que tiene que ver con este Astaroc, que es la recolección de huevos de conejo, una celebración absolutamente pagana, pero sin embargo es típico ver en las iglesias en este país cómo se lleva a cabo celebración de este tipo de dioses paganos y causar ira al corazón de Yahweh. Entonces, verso 3, dice la palabra: por tanto yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán por tropezadero. Ahora vamos nuevamente a Josué en el capítulo, a Jueces, en el capítulo 2, verso 16, y veamos qué dice la palabra. Y Yahweh levantó jueces, que los librasen de la mano de los que los despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Yahweh. Ellos no hicieron así. Cuando Yahweh les levantaba jueces, Yahweh estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos de todo el tiempo que aquel juez permaneciera. Por tanto, Yahweh era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían. Ahora, solo por la misericordia, mis amados hermanos, dígalo conmigo, solo por misericordia del Eterno es que Israel ha sido consumido. Que Israel hasta la fecha de hoy no ha sido consumido, ni su pueblo. Solo por la misericordia del Padre es que no somos consumidos con la ira del Padre, porque Él ha tenido precisamente esa misericordia para con nosotros. Y esa misericordia y su pacto son eternos, son para siempre. En el verso 19 dice entonces la palabra: mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e incluso delante de ellos, inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Yahweh se encendió contra el pueblo de Israel, por cuanto este pueblo traspasaba mi pacto, y ordené que había ordenado a sus padres, y que no obedecieron a mi voz. Vemos cómo, mis amados hermanos, es interesante ver cómo el pueblo de Israel durante toda su historia, este pueblo de dura cerviz, recordemos que en los primeros años en el desierto tuvieron el maná, tuvieron la nube, tuvieron la columna de fuego, estaba Moisés, permanecía en comunicación permanente con el Padre, tenían el tabernáculo, recuerdan, tenían el proceso de los sacrificios, el sumo sacerdote, todo este proceso que Dios había entregado. Y sin embargo estamos viendo ahora aquí en este libro de Jueces, considerando el libro de Devarim, cómo este pueblo de Israel causó tanto problema, tanta adversidad, tanta contrariedad, desobedeciendo. Y la pregunta es, podríamos decir, pero ¿qué pueblo de Israel tan duro? ¿Qué pueblo de Israel tan difícil? Pues es mejor que no lo digamos, porque eso somos nosotros, un pueblo duro. A mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer.
¿Le suena parecida esa frase que alguna vez usted o alguien ha pronunciado? A mí nadie me dice lo que tengo que comer o lo que no tengo que comer. Eso es asunto mío y punto. Cualquier parecido con la realidad. Ahí está ese típico pueblo de Israel. Jueces capítulo 4 verso 1 dice: después de la muerte de Ahot, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh. Verso 2, en el capítulo 4 de Jueces: y Yahweh los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en Jaroset Goim. Verso 3, entonces los hijos de Israel clamaron a Yahweh porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel, por favor, Jueces capítulo 4, verso 4, por favor, subráyelo. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer llamada Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Rama y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. ¿A qué? A juicio. Es decir, esta mujer, Débora, cumplía una labor de juez, de gobernante de Israel. ¿Sabía usted que Israel había sido gobernado por esta mujer? Recuerde nuestro título para hoy: cuando el hombre falla, Dios dispone y la mujer gobierna. Y esto pasa hoy en nuestros hogares. Esto sucede hoy en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en las familias. Hoy vemos la característica tan importante como las mujeres tienen una autoridad, y uno se pregunta normalmente, pero ¿por qué las mujeres tienen el control? No, momentico, en mi casa el control lo tengo yo. No, ¿cómo así que mi esposa? No, yo hago lo que mi esposa dice que tengo que hacer. Pero no se avergüencen, hermanos. Porque si tú como varón y sacerdote no eres líder, no eres proveedor, no eres un hombre de protección, no eres un hombre de oración, no eres un hombre de ayuno, no eres un hombre de palabra, no eres un hombre de estar en conexión con Dios, pues alguien tiene que hacerlo. Y si tú no eres responsable de esa función primordial que Dios nos ha entregado, entonces Dios delegará a una mujer. Yo estoy impresionado a través del ministerio de mi esposa, mujeres con llamado, estas mujeres con simiente de unción, todos los días, 24 horas, a través de la red élite de oración, intercesión, ayuno, oración, intercesión, ayuno, oración, 7 modelos diferentes de ayuno: ayuno por los esposos, ayunos por los hijos, ayunos por las finanzas, ayunos por los matrimonios, ayunos por todos los temas posibles. Y ahí están las mujeres, ahí están ellas, orando, ayunando, intercediendo. ¿Dónde están los varones? ¿Queremos que todo salga bien con una oración? Padre, bendícenos, amén. No, mis amados hermanos. Es en un tiempo de oración, de fidelidad y de obediencia con nuestro Padre. Dice entonces la palabra: ¿cómo es que juzgaba Débora? ¿Con la Torá? Jueces capítulo 5 nos dice: cantó Débora. Dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Había decaído. Hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Cuando escogí nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas, se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Load a Yahweh. Por causa de esta mujer, Débora, que enseñaba la Torá y gobernaba a Israel, mis amados hermanos, verso 31, así perezcan todos sus enemigos, oh Yahweh, mas los que te aman sean como sol cuando sale su fuerza, y la tierra reposó 40 años. Es muy importante tener presente, mis amados hermanos, que en este tiempo de los jueces era un tiempo en que cada uno hacía lo que a cada uno le parecía
parecía. Y cuando cada uno hace lo que cada uno cree que tiene que hacer, como le parece que tiene que hacer, pues definitivamente Dios debe poner orden al respecto. Y por supuesto, para eso están los jueces, para eso están los sacerdotes, para eso están los líderes sujetos a la palabra, para que conforme a la sabiduría de la palabra tomen jurisprudencia, exhortación en la autoridad de jueces. Jueces capítulo 21 verso 25 dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía a bien lo que le parecía. Y es exactamente, mis amados hermanos, repito, lo que nos está sucediendo hoy en la actualidad. Cada quien quiere hacer de su vida como le parece. Surgen movimientos de género, movimientos revolucionarios, movimientos que exigen que se retiren de los lugares públicos los mandamientos, y unos cuantos sin sentido y sin razón se unen a las protestas, se unen a la rebeldía y ni entienden de qué es de lo que están exigiendo. Entonces hablamos de racismo, hablamos de conflicto, de guerra, de rumores de guerra, criticamos a las autoridades, criticamos a los jueces. Nada nos parece, porque nada está conforme a lo que yo quiero hacer o como a mí me parece que se tiene que hacer. Y entonces, cuando Yahweh les levantaba jueces, Yahweh estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo mientras estuviese aquel juez, porque Yahweh era movido a misericordia. Dígalo conmigo: que la misericordia de nuestro Padre eterno sea con nosotros, Dios. En este tiempo tan terrible en el que la juventud está totalmente fuera de sentido, en el que hoy en las congregaciones se mencionan evangelios solamente motivacionales, sin que haya enseñanza de la Torá, en el que no se tenga reconocimiento del poder de la misericordia, de la palabra, de vida, de esperanza, sino que hoy las gentes van a una reunión simplemente por ir, por cumplir, por sentarse en una silla, pero estamos tan lejos de conocer realmente lo que la palabra tiene para enseñarnos. ¿Por qué? Dice la palabra en el Salmo 36, verso 7, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, porque para siempre, dígalo conmigo, porque para siempre es su misericordia. Y a pesar de toda desobediencia, a pesar de todo aquello contrario que hacemos al propósito de Dios, entonces siempre la misericordia está con nosotros. Caemos lastimosamente en ese gravísimo pecado, error de la idolatría, y en la idolatría nos sucumbimos idolatrando hombres, idolatrando ministerios, idolatrando doctrinas, idolatrando al esposo, a la esposa, a los hijos, y perdemos el vínculo con la congregación, perdemos el vínculo con la palabra por ceder a los beneplácitos de la vida, y caemos en una circunstancia de idolatría de miles de formas. Idolatramos los deportes, el mundial, los jugadores, los deportistas, los artistas, idolatramos a los ministros, idolatramos tantas cosas y perdemos nuestra dirección del único propósito en el cual deben estar puestos nuestros ojos, y es en el poder del mandamiento en Éxodo capítulo 20, que dice: yo soy tu Dios, el que te sacó de la casa de servidumbre. En el libro de Deuteronomio, regresando a Devarim, en el capítulo 16, en nuestro tema de cierre, verso 21, lo hemos planteado ya en dos momentos: no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Yahweh tu Dios, que tú te habrás hecho. Y en el verso 22 nos dice: ni te levantarás estatua la cual aborrece Yahweh tu Dios. Entonces, recordemos un poco este tema. Era costumbre de aquel tiempo, una costumbre por supuesto pagana, colocar árboles sobre los altares a los dioses. Era una manera de idolatrar, era una manera de idolatría, era una celebración pagana. Pero también muchas veces encontramos precisamente al pueblo de Israel adorando a falsos dioses y colocando precisamente estatuas dentro de los templos.
En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 23, verso 6, dice la palabra: hizo también sacar la imagen de Acera afuera de la casa de Yahweh. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que estaba dentro. ¿Qué? La imagen de una diosa, de una idolatría, de un paganismo que había sido traído a la casa de Dios. Entonces hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Yahweh, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Vemos aquí cómo esta práctica totalmente idolátrica es una práctica de abominación delante de Dios Padre Todopoderoso. La palabra nos lo enseña, la palabra nos lo indica, pero sin embargo el pueblo haciendo prácticas de costumbres paganas. Ayer mencionábamos ese refrán que dice: al lugar que fueres, haz lo que vieres. Y vemos cómo cuando pasamos de una nación a otra, cuando vamos en calidad de turistas o en calidad de emigrantes a otra nación, preciso, lo que primero se nos pega, permítanme usar esa expresión, es las costumbres de esos lugares, que en su gran mayoría son costumbres total y absolutamente paganas, total y absolutamente abominables a la palabra y a nuestro Dios. Así que, mis hermanos, vamos a dejarlo en este punto. Mañana continuaremos detallando un poco más acerca de esto de sembrar árboles y hacer cultos o hacer estatuas para la idolatría. ¿Cómo es que nuestro pueblo, el pueblo de Israel, en toda esta historia que estamos viendo por Devarim, Jueces y demás, nos muestran a un pueblo totalmente entregado a idolatría, olvidándose generaciones tras generaciones del Dios eterno poderoso que nos sacó de la casa de servidumbre y nos trae a una tierra prometida en la que fluye leche y miel, y todo esto se nos olvida para llegar a puntos de idolatría. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos. Hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Shalom. Gracias por recibirnos y gracias por compartir este mensaje y esta enseñanza. Hasta el día de mañana. Shalom.